estábamos hablando de que qué debe ir primero, si la gallina o el huevo. El doctor Junior decía que él primero quiere hacer un plan de qué quiere, qué necesita el país y trazar los lineamientos. Mira, eso de que y después busqué el hombre, digo, no hombre, no, aquí todo el mundo sabe lo que le conviene, aquí no hay que preguntarle a nadie lo que le conviene. Lo que hay que buscar es quién implemente esos planes. Mira, en la víspera del 30 de mayo del año 1961, todo el mundo estaba contra Trujillo, todo el mundo, incluso gente, se demostró gente de su propia seguridad personal. El ministro de Defensa estaba involucrado en la conspiración. Pero tan pronto murió Trujillo, el país se dividió en ideas diferentes. El que estaba mejor posicionado era Balaguer, porque era presidente nominal de la República, pero esperando que se lo tumbaran para él realizarse. Ese era su sino, y lo llevó a cabo. El resto nos perdimos en una discusión estéril sobre qué hacer. Claro, Balaguer venía de un ejercicio de poder y sabía qué hacer. Se acomodó al dominio americano, se acomodó al dominio de los guardias después, que se lo impusieron los americanos, al grupo de Enrique Pérez, pero se manejó y gobernó 22 años. El resto nos perdimos en la discusión. Hoy hay más opiniones, hay más versiones, pero la continuidad de la vida económica dominicana no puede pararse. Este país perdió todo lo que Trujillo acumuló. Trujillo sacó muy poco dinero del país, los hijos al final sacaron mucho. Pero él invirtió mucho dinero en el país, todo eso se perdió el CEA, se perdieron las empresas estatales, se perdió el sistema eléctrico, 800 millones de dólares había en maquinaria ahí, que se lo entregaron graciosamente a gente, con el compromiso de que invirtieran una cantidad igual. ¿Quién ha auditado esa inversión? O sea, le entregan 800 millones de dólares en equipo, funcionando con deficiencias enormes, pero funcionando. Ellos lo cogen, no invierten los 800 millones y nadie ha auditado eso. Entonces vamos a hacer otro disparate. A parar. Pero ahora es peor, José. Espera, ¿por qué? Ahora es peor porque ahora resulta que eso que tú viste que se hizo en los 22 años, que fue pasarse el tiempo perdiendo tiempo, mientras el otro hacía su propio programa, ahora tú tienes que en algunos casos, o casi en todos los casos, hay un grupo de dominicanos que se pasan el día entero planteando cosas de una forma que a mí, por eso digo que es peor, me da la impresión de que estoy en una sala de operaciones, que todo el mundo está estéril. Una cantidad de personas que son impolutos y que lo que viven es criticando y criticando y criticando y no te plantean un problema. Eso es lo que ellos quieren que usted crea, que están todos estériles. Pero tú le estás dando demasiada importancia a eso. ¿Cómo no le voy a dar importancia si tú no puedes comunicarte con ellos porque te tiran una pared? Bueno, dividieron. Entonces plantéame que vamos a hacer lo que hicieron los americanos, ahorcar todos los dictadores. Ellos están viviendo su mundo. A mí me preocupa que se le está dando una importancia enorme al dinero que se cogieron y no a las obras que hicieron, que costaron mucho dinero, entre ellos el que se cogieron, y no sirven para nada. El caso de Pinalito. Ayer salió un documento muy bien estructurado de Radamés Segura en la prensa. Todo eso que él dice es verdad. Él en algunos aspectos fue eficiente en la corporación, en muchos aspectos. Pero ahí se improvisó demasiado. El caso de Pinalito, que es el que más hemos tratado aquí, es un ejemplo de la improvisación. Tú no puedes hacerle 6 modificaciones a un proyecto que hizo una firma calificada. Tú puedes hacer actualizaciones mínimas sobre el momento en que se hizo el proyecto y el momento en que se va a ejecutar. Pero cuando uno lee los detalles de esas modificaciones que están saliendo a la luz pública, tú verás que un grupo de técnicos en el gobierno de Hipólito Mejía consideró que la altura de la presa acordada no era la adecuada, que había que bajarlo, porque tenían informaciones de agua, de lluvia nuevas, 10 años después de la elaboración del proyecto. Y otro que después dice, súbale la cresta a la prensa. Entonces la prensa no ha servido para nada.
Ahí se perdieron 300 millones de dólares. El problema importante no es cuánto se cogió fulano o no se cogió fulano. El problema importante es que ahí se botaron 300 millones de dólares. Ese es el problema. En Casabito se botó un dineral. En la carretera Duarte nos va a dar el susto próximamente, porque cuando esa se para el país. Ese nos va a dar el susto si sigue lloviendo a la velocidad que está lloviendo este año. Entonces, ese es solo el problema. Hay mucha gente convencida de que Catalina hay que pararla. Señor, un país no se puede permitir el lujo de cortarse un brazo, de cortar un pedazo del corazón y venderlo, o tirarlo a muerto, que es un infarto. No, eso es irracional. Irracional. O sea, hay que manejar la cosa con criterio. Ya mucha experiencia se ha acumulado de disparate. Se entregaron las empresas estatales para que funcionaran mejor. No existen ninguna. Y ahora, digo, salvo Molino Dominicano, que la compró uno que trabaja. Pero ahora se habla de parar, pero eso es más que toda la inversión, todo lo que dejó Trujillo. Esa planta vale más que todo lo que dejó Trujillo. Entonces no juguemos con eso. Y en definitiva, Danilo va a terminar su periodo. Aquí no va a haber un colapso del gobierno. Lo que no se puede permitir es que se siga abusando del crédito público. Usted tiene el gran voto, usted no tiene libertad para hacer disparate ni para hacer trampita. Óyeme, ayer recibí un documento ¿de quién es? Bueno, no recuerdo. Un documento que habla de que la licitación se hizo con un cotizante virtual, la cotización de Catalina. O sea, ellos tenían la cotización de Odebrecht. Entonces, se inventaron un cotizante virtual con capacidad de debates. Y ese fue el que perdió. Catalina era más barato que ese que ellos inventaron. Entonces no es posible. No es posible que eso pase en las narices del país. Leonel se enorgullece de haber votado muchas leyes que son normativas para el futuro de la vida del país. Esas leyes no se aplican. Sencillamente no se aplican. Entonces, bueno, es un documento que salió ayer de Leonel a la prensa. Bueno. Radamés no es un delincuente que se metió un dinero en el bolsillo. Radamés es un improvisador que hizo cosas que le costaron mucho dinero al país. Me parece que eso es mayor que meterse un dinero en el bolsillo. Cosa que no es fácil demostrar. Pero lo otro sí se demuestra. Ahí está Pinalito. Ahí está todos los resultados de los disparates de Odebrecht. Como usted dice, que los disparates salen más caros que los fraudes. Pero por supuesto. Es que ahí están los 300 millones de Pinalito, están perdidos completos. Lo que está diciendo José es que los principales causas del problema no se dicen. Cuando Leonel regresó en el 2004, aquí él trajo un folder con esas dos plantas. Y esas plantas que pasaron 8 años dando brinco. ¿Tú recuerdas? Que chino, que árabe, que no sé qué cosa. Y pasaron todo. Y Radamés no podía hablar el por qué. Es porque tenía un señalamiento de dársela a una persona y esa persona no encajó nunca. Entonces, le pasó el tiempo, no se hizo. Entonces, vino a emergencia y tuvo que hacerla. Y ahora la van a parar, porque ese es el elemento político que importa para poder salir de Danilo, porque tiene todos los componentes. Carbón, sobrevaluada, el concurso, Odebrecht, por toda parte da. Entonces, yo te digo una cosa. Hay gente que está hablando de disparates adicionales, desde la tribuna académica incluso, de cambiarle el elemento de combustión. Convertirle en gas natural. Sin saber lo que está pasando con el gas natural. Exacto, sin saber lo que cuesta tener una instalación de gas natural. Tú tienes que tener garantía de suministro a 20 años para tú montar una planta de gas natural. Tú tienes que tener un almacenamiento para ese gas natural cuando llega al país, suficiente para un periodo largo de tiempo de ejercicio de los equipos. Eso es una inversión de millones, de miles de millones de dólares adicionales.
según tengo entendido, la explotación del gas no es una llave que se abre y se cierra, sino que tan pronto se abre el pozo, tiene que tener los compradores listos. Exactamente. Eso es. Entonces tiene que tener una garantía de suministro y una garantía de producción. Tiene que estar pago. Años y precios hay que tenerlo garantizado. Guadalupe fue diputada y fue de la gente que tuvo el privilegio de saltar el lodo. No se embarró nada. No. En todo el proceso aquel de el desempeño de una diputación. Le agradecemos a la licenciada Guadalupe Valdés, que hoy es embajadora especial de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Es el Ministerio de Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO. Licenciada, gracias por estar con nosotros de nuevo. Muy amable. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a Revista 110. Y bueno, cuando ustedes hablaban yo decía, bueno, pero ahí hay posibles gobernantes también, porque ustedes nada más mencionaron a los otros. Pero bueno, ustedes también tienen mucha experiencia y podría entre algunos de ustedes estar un gobernante para este país. José Cuello. No, eso no está en la lista. José piensa, ese era mi gobernante, Guadalupe, lo que pasa es que se nos fue la guagua. Sí, bueno, lo que pasa es que el país lo que necesita realmente es gente que quiera. El país está al revés. Yo he dado varias conferencias y en esa conferencia el mapa está al revés. Y cuando la gente ve que sale el mapa al revés, ¡ay, el mapa está al revés! Le digo, no, es el país que está al revés y hay que ponerlo bien. O sea, porque realmente, o sea, en el país se sabe cuáles son los problemas. Comentaba fuera de cámara que desde el 14 de junio el movimiento 14 de junio, formularon el plan mínimo, el programa mínimo de por qué venían a la República Dominicana, porque había que liberar a la República Dominicana. Pero ese programa mínimo sigue todavía pendiente, o sea, después de 60 años. Entonces quiere decir que en el país sabemos lo que hay que hacer. Lo que pasa que no hay una conducción en una línea realmente de que el país se ponga derecho. O sea. Bien, ¿qué papel juega la FAO local aquí? Bueno, yo fui investida como embajadora especial Hambre Cero para América Latina y el Caribe. Es una función de buena voluntad y no soy funcionaria de la FAO. O sea, simplemente yo soy una persona que la FAO le da esa investidura de ser embajadora para mover los temas y sobre todo hacer procesos de sensibilización y de diálogo en la región. Y creo que, bueno, pienso que esa investidura llega a mí por el compromiso que nosotros asumimos en la lucha contra el hambre, no solo cuando fui legisladora, sino desde toda mi vida. Yo realicé mi tesis de grado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para licenciarme como economista, justamente sobre la producción de maní en la región sur del país, que era la base de lo que fue todo el aceite de maní y todos esos productos. Ahora, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es una organización que a nivel mundial, a nivel de América Latina y del país, están impulsando que realmente logremos erradicar el hambre hacia el 2030. O sea, las estrategias indican que es posible si hay voluntad política, si hay un compromiso político, si hay marcos legales, políticas públicas y se asignan recursos a esas políticas en los diferentes estados, que el hambre se puede erradicar. Ahora, esto requiere de un conjunto de
voluntades, y no se puede pensar que erradicar el hambre es la responsabilidad de un gobierno o de un presidente o presidenta o de un congreso, sino que tenemos que trabajar juntos para que esto sea posible. Entonces aquí se están impulsando diversas políticas, está todo el tema de la agricultura familiar, cómo hacer, se está haciendo un censo para identificar cuántos son realmente los agricultores familiares. Nosotros en el país no teníamos esa categoría de agricultores familiares, hablábamos más bien de pequeños campesinos que tienen predios, pero que es mucho más grande que lo que es una agricultura familiar, basada en la producción de la familia. Se está trabajando también en todo lo que es cómo hacer sistemas agroproductivos, pero que sean sostenibles. Hoy es un tema fundamental, entre otras políticas. Licenciada, el lineamiento general de las Naciones Unidas y de la FAO a nivel global, supongo que ya ustedes tienen la ruta, es decir, aunque no sea un cargo remunerado, sino sencillamente un embajador representante, tiene que conocer algo, por ejemplo, el hambre. ¿Cómo se va a combatir? Desarrollando el país o los países que tienen hambre. 1. 2. Reduciendo las poblaciones que amenazan con sobrepoblar el mundo. Y 3, aumentar una producción, en vez de ser una producción familiar, individual o en zonas muy pequeñas, fomentar la producción masiva de alimentos. ¿Cuál es la línea? Bueno, la línea tiene que ser integral, no se puede trabajar de manera separada. Ahora, déjeme decirle que los datos indican que prácticamente el 90% de la producción mundial que satisface las necesidades de alimentación provienen de la agricultura familiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? Que esa agricultura familiar que está en condiciones muy difíciles tenga las condiciones para poder realmente tener mejores situación. Por ejemplo, los agricultores familiares necesitan tener mercados para su volver a eso, Guadalupe. No es que está. Volver no es volver. Al conuquismo. Y produce tú tu comida y el resto. No, es que no es en República Dominicana, le estoy dando el dato a nivel mundial, que se coloca en los estudios. ¿Qué excedentes tiene la agricultura familiar que puede diferenciarse del conuco? No, es que la agricultura, el conuquismo es una práctica negativa para la producción, porque incluso había que quemar los predios para poder sacar. Entonces, la agricultura familiar es una agricultura que debe estar basada en formas de producción que hagan sostenible incluso el cuidado del ambiente hoy día. Entonces, ¿qué pasa? No es volver a y decir, bueno, ahora dejamos de producir de manera masiva para volver a una pequeña agricultura. No, es que los agricultores familiares existen y el 90%, según los datos de las investigaciones que se han hecho a nivel mundial, tanto de la FAO como, por ejemplo, hay una red, la REAF, que es una red de agricultura familiar que tiene su sede en Argentina. Se reconoce que el 90% de la producción de alimentos viene de la agricultura familiar. Ahora, ¿qué hay que hacer? Se necesita tener precios justos para los agricultores familiares, se necesita brindar asistencia técnica, hay que tener mercados. Por ejemplo, aquí hay un tema que es el de la alimentación escolar. Uno de los grandes temas que se ha planteado en el debate de la política pública es si la alimentación escolar debe estar basada en la importación de alimentos o si debemos incentivar la producción local, la producción nacional. Por ejemplo, con el tema de la producción de leche, yo recuerdo hace 2011 que recorrí el país con Aproleche,
que después produjeron, surgió de ahí con FENAGRO, caminamos el país justamente para promover una iniciativa de ley en el Congreso de la República que incentivara la producción local. Pero ellos me decían, es que nosotros tenemos leche de calidad A. O sea, hay diferentes tipos de leche. Ahora, ese es un productor de Duvergé. Ahora, ¿qué dice él? Si yo no tengo mercado, si yo no tengo laboratorio, si a mí no me evalúan, si mi producto no es valorado, se pierde. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un país, incentivar su producción local para que esos pequeños productores, esos agricultores del país, tengan realmente un mercado. Y esa es una estrategia, además, que va de la mano con el otro objetivo de desarrollo sostenible a nivel mundial, que es el de erradicar también la pobreza. O sea, si tú no le das mercado a esos agricultores familiares, que en el país son más de 300.000, esos agricultores viven en situación de pobreza porque no pueden consumir solo lo que ellos producen, tienen que ampliar también su línea de poder abastecerse también de otros productos. Pero uno se encuentra a veces con los casos de agricultores que, bueno, incluso algunos ayudados por la visita sorpresa del presidente Medina, que uno de los requisitos para recibir esa asistencia y ese apoyo que pueden necesitar para producir es su formalización. Entonces, nos encontramos que en ciertos momentos el sistema, la estructura fiscal del país se convierte en una enemiga, paradójicamente, de esos productores. Entonces, habría que hacer un régimen especial tributario para lo que son los productores agropecuarios, o habría que hacer alguna modificación legal, no, alguna política al respecto. No, usted ha tocado un tema que es fundamental en la agricultura familiar. Eso es esencial. ¿Por qué? Porque los agricultores familiares, como usted mismo lo señala, no están en condiciones, por ejemplo, de cumplir muchas veces con la normativa, en este caso de la ley de compras y contrataciones, porque no tienen RNC, no tienen factura, una serie de cosas. Entonces, lo que se ha estado haciendo en el país y en América Latina y el Caribe, en varios países, incluyendo Brasil, es que se hace un análisis de las leyes de compras y contrataciones y se hacen los ajustes y las adaptaciones del lugar para que esos agricultores familiares puedan acceder al mercado sin violar la ley, sin violentar la ley, cumpliendo con la normativa, pero adaptándola a lo que es, por ejemplo, un agricultor familiar que está metido en una zona montañosa, en una zona donde todo este nivel de tecnología no llega. Entonces eso se ha ido, incluso en el país se han hecho varios eventos con la Dirección de Compras y Contrataciones que dirige Yocasta Guzmán, con asistencia técnica e intercambio de experiencias con otros países. Han venido expertos fundamentalmente de Brasil para presentar cómo ellos han avanzado. Debo decir que aun y cuando en este momento hay situaciones de mucha tensión en la región, con estas políticas públicas, Brasil logró sacar a cerca de 40 millones de personas de la pobreza, y justamente una de las estrategias estuvo orientada hacia la agricultura familiar, el mercado local y esa flexibilización en la ley de compras y contrataciones. Pero la agricultura familiar, para lograr una eficiencia que le dé un nivel de vida adecuado al productor, necesita una gran inversión de dinero. Sí, claro. O sea, el cultivo hidropónico, que hace 50 años ya existía, no se ha generalizado en la agricultura familiar. Y ahí hay una buena noticia. Que daría grandes cosechas, lo mismo que en los ambientes controlados. Así el ambiente controlado, o los invernaderos que le llaman, en el país está desarrollándose, pero no en agricultura familiar, sino en grandes inversiones, porque hay que hacer grandes inversiones. Así es, ¿De por dónde eso va a sacar, de dónde saca el agricultor de la vida familiar con su familia el capital necesario
para hacer esa inversión. Es que cuando hablamos de una política pública, justamente es el Estado que tiene que invertir para promover este tipo de iniciativas. Debo señalar que el año pasado el Ministerio de Agricultura emitió una resolución mediante la cual, primero, se reconoce ya en el país el tema de la agricultura familiar, que también nosotros en el Congreso, cuando formulamos el proyecto de ley en soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, dado que en el país no se hablaba de esa agricultura familiar, colocamos una definición. Fue uno de los temas que más dialogamos y tratamos de llegar a un acuerdo con los diferentes ministerios y las diferentes instancias del sector agrícola en el país. Y ya en la ley de seguridad alimentaria y nutricional hay una definición sobre agricultura familiar. Ahora bien, en esa resolución que emitió el Ministerio de Agricultura en octubre-noviembre del año pasado, que se reconoce esto, también se coloca que el Ministerio de Agricultura va a colocar en el presupuesto general del Estado los recursos para garantizar el desarrollo en condiciones óptimas de asistencia técnica, de tecnología, de crédito, de mercado a la agricultura familiar. Ahora, esa es una de las políticas para erradicar el hambre. A mí me gustaría mencionar otras, que es la que tiene que ver hoy día con por ejemplo, el tema de la producción masiva de alimentos por empresas. ¿Ustedes lo contemplan? Obviamente, claro, o sea, todo el tema de lo que es la agroproducción, y no solamente de productos agropecuarios, agroindustriales, sino que también se está trabajando mucho en incentivar, por ejemplo, todo el tema de la silvicultura, el tema de la pesca. En el caso de países como el nuestro, Haití, que somos una isla, estamos prácticamente de espaldas hacia ese potencial en términos de alimentación. Entonces hay que también diversificar el tema de dónde vamos a captar los productos para alimentarnos. Y hay otras estrategias también que son las que tienen que ver con cómo vamos a combatir el tema de las nuevas enfermedades que se producen fruto de una mala alimentación o una alimentación inadecuada. Por eso el enfoque de erradicar el hambre es un enfoque integral. Hay una columna fundamental que es esta que hemos estado analizando, la producción a todos los niveles, o sea, la agricultura familiar, la producción agroindustrial, nuevas líneas de producción, pero está también todo el tema de la salud. Hoy día las nuevas enfermedades, sobre todo en los niños, en los adolescentes, son la obesidad y la diabetes. Sí, pero buscando mayor producción, se utilizan técnicas que ya es hora de que esos organismos le digan al mundo cuál es la posición correcta. Entonces, los intereses, las grandes firmas, por ejemplo, de abono, de insecticida, de hormonas, no le dicen que no es solamente el hambre lo que mata a los niños, sino también la producción masiva de alimentos cuando se usan productos inadecuados para la salud, aunque quizás es bueno para el vientre, porque te llena la barriga. No, justamente, y por eso no solamente para la salud en sentido general. Debo señalar que, por ejemplo, en las enfermedades renales que cada vez están en ascenso, a nivel mundial creo que hay cerca de 500.000 de personas que tienen problemas renales. Eso viene fruto justamente de los agrotóxicos. O sea, entonces... Sí, pero frente a Monsanto la FAO no te dice nada. Si es bueno, si es malo, si es un mal necesario, porque puede ser un mal necesario, bueno, o una hormona de crecimiento para mayor carne. A ver, se está trabajando en lo que son los pilares para el tema de erradicar el hambre, y uno de ellos es el de hacer sistemas
agroalimentarios que sean sostenibles y amigables con el medio ambiente. Entonces ahí hay todo un conjunto de políticas, hay algunos temas que están en debate hoy día, como es el tema de los transgénicos, donde no hay una unicidad, pero el tema, por ejemplo, una política que se está impulsando es todo el tema de las semillas. ¿Qué significa la protección de las semillas? Significa, y cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos justamente planteándonos que los países tienen que preservar sus semillas autóctonas, sus propias semillas, que este tema de la importación de semillas, o muchas veces se habla, y aquí en el Congreso de la República hay un proyecto de ley sobre el tema de las semillas, que hay que tener mucho cuidado, porque cuando se abre los marcos legales de los países hacia la importación de semillas, por ejemplo, que son semillas que se dice que van a producir más, que son muy eficientes y productivas, con el transcurso del tiempo esas semillas matan las semillas y nuestro suelo, porque no se pueden reproducir, o sea, te hacen esa producción y ya. Entonces, el país, ahí es donde el país tiene que ser soberano, en el sentido de establecer sus propias políticas, justamente, no a favor de una empresa o de un país, sino a favor de sus productores nacionales, de sus productores locales, para que puedan vivir y desarrollarse. Justamente, el hacer su propio programa de desarrollo dentro de las situaciones de características de cada país. Por ejemplo, tú hablas de la agricultura familiar y no se está tratando de una hidroponía en un balcón, sino ni tampoco de un conuco, se está hablando de otra cosa, pero, por ejemplo, la política de este gobierno ha sido exhibir la visita sorpresa. La visita sorpresa lo que hace esencialmente es fomentar el individualismo, eso que ustedes están hablando, aunque quizá no obedece a un programa integral, conjunto, de cómo debe de ser, sino que... Bueno, es que yo considero que las visitas sorpresa fueron más una iniciativa de mostrar un estilo de gestión que tenía el presidente de la República al inicio de la administración anterior, pero el país hacia donde tiene que avanzar es hacia la institucionalidad, y la institucionalidad viene dada porque sean las instituciones del sector agropecuario, en este caso el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola, las que establezcan las políticas, y además que pueda haber un seguimiento, un monitoreo y una evaluación de cuáles son los resultados, porque es que las políticas no se resuelven visitando un grupo de productores si eso no está conectado con el resto del sistema. Y por eso es tan importante en cualquier iniciativa, en cualquier política, el tema de la institucionalidad. Uno de los problemas que tenemos hoy día es ese, y por eso en el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y el de República Dominicana, del que yo fui parte, y aquí el Frente sigue trabajando en el Congreso de la República, es generar marcos legales que fortalezcan la institucionalidad, que fortalezcan esa capacidad, el desarrollo de capacidades. ¿Y la FAO es consultada o ustedes asesoran los poderes públicos aquí en República Dominicana, como el legislativo y el ejecutivo? Sí, hay iniciativa, hay un programa que se llama Iniciativa América Latina Sin Hambre, que fue lanzado en el año 2005, cuando era presidente el Lula da Silva y el presidente Oscar Berger de Guatemala, y ellos lanzaron ese programa que ha tenido la cooperación técnica durante todos estos años, ya más de 11 años de la cooperación española, la Agencia de Cooperación Española. Entonces, este programa, justamente una de sus líneas ha sido la creación de los frentes parlamentarios, que fue un
prácticamente una invitación que hizo el que en ese momento era el director general en ese momento era subdirector regional para América Latina y el Caribe, José Graciano da Silva, que había sido el ministro de Lula da Silva para el tema de hambre cero en Brasil. Después él sale designado director para América Latina y desde ahí él hace una invitación a los parlamentarios y se comenzaron a formar a partir del proceso que tenían en Brasil, frentes parlamentarios. Hoy día hay 17 frentes parlamentarios en toda la región, hay uno en San Vicente y las Granadinas, hay varios en América del Sur y eso. Entonces, desde la FAO, a través de este programa, se acompaña el desarrollo de los frentes parlamentarios para que haya unas líneas de trabajo a nivel general. Por ejemplo, en el 2013 se aprobó en el Latino, que es los parlamentos de América Latina y el Caribe, una ley sobre soberanía, seguridad alimentaria y nutricional por el derecho a la alimentación. Se está trabajando en leyes como alimentación escolar, en el tema del etiquetado, la información al consumidor, en el tema de agricultura familiar. O sea, hay unas líneas generales. Obviamente, cada país tiene que darse su propia normativa, su propia ley. Aquí en el país hay un programa, una asistencia técnica al Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados desde la FAO. Pero es una asistencia técnica basada en intercambio de experiencias, intercambio sur-sur, ver qué se está haciendo en otros países, que legisladores nuestros vayan a otros países, contar. Por ejemplo, nosotros fuimos a Ecuador a conocer la experiencia, pero República Dominicana ha sido ya invitada a varios países a exponer cuál fue nuestra experiencia para formular la ley en soberanía alimentaria y nutricional, que además se aprobó a unanimidad en el Congreso de la República. Bien. Guadalupe Valdés, antes de despedirnos, quiero preguntarte si realmente nosotros estamos clasificados o estudiados como un país que, así como nosotros en leche producimos 60-40 y en pollo un 100%, pero con un 90% de insumos importados, ¿cómo está República Dominicana en el ranking de producción producir su propio alimento? Bueno, según los datos, nosotros se decía algún dato que dio el Ministerio de Agricultura, que producimos el 80% de los productos que consumimos. Sin embargo, como hemos señalado, hoy día el tema de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional no solo viene por ese 80% de productos que producimos, sino que tiene que tener en cuenta los otros elementos y tiene que haber un enfoque integral donde la nutrición, la salud, la educación alimentaria es fundamental y por eso tiene que involucrar diferentes ministerios. Medio ambiente, agricultura, salud, educación, tiene que involucrar a la sociedad civil, a las organizaciones, al sector privado y también a la academia. Necesitamos investigaciones. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene 2 espacios para pensar y trabajar teóricamente esto. Uno de ellos es la propia Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, que están haciendo un trabajo científico importante, y el Observatorio de Políticas Públicas. Bien, le damos las gracias a Guadalupe Valdés, embajadora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y agricultura, comida, salud y educación. Nos gustaría que ella hablemos más de comida, más a menudo. Gracias. Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias.